Bienvenidos, esta es otra entrega de este curso de Finanzas Corporativas 1, básicamente orientado a los conocimientos esenciales que tiene que tener un gerente financiero en todo lo que tiene que ver en el mundo de los corporativos, de las finanzas corporativas. Vamos a estar viendo en esta oportunidad lo que es el costo promedio ponderado del capital, o como más se conoce el WACC. Básicamente, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos tratando de tomar decisiones, si somos un gerente financiero, vamos a tratar de tomar decisiones que generen un valor. Este valor adicional, ¿cómo lo vamos a poder entender? Digo, tiene que generar un valor por encima de lo que mínimo que yo tenía que obtener. Muy bien, para eso necesitamos saber básicamente cuánto nos van a exigir quienes están involucrados en la firma, quienes ponen capital en la firma, qué nos van a exigir como mínimo, o dicho de otra manera, cuánto nos cuesta a nosotros poner un peso dentro del capital, ¿no? Digo, el capital es el capital invertido dentro de una empresa, que nosotros sabemos que ponemos dinero que después va a estar inmovilizado en máquinas, inmovilizado en capital de trabajo, en parte líquida, y por supuesto todo eso va a generar una operatoria. Ahora, nosotros ya sabemos lo que es la estructura de capital. La estructura de capital es la manera en la cual el capital está estructurado, es decir, lo que está sustentando. Y sabemos, básicamente, que como mínimo vamos a tener capital accionario, capital propio, y podemos tener entonces también una proporción de este capital que está sustentado con deuda. Bien, ahora lo que tenemos que entender es básicamente qué es el costo del capital. Digo, el costo de capital es lo que nos cuesta a nosotros, si es que somos la empresa, incorporar un peso más dentro de esta estructura. Es decir, si yo incremento el capital, es lógico que estoy incrementando la estructura de capital, ya sea emitiendo acciones, ya sea también saliendo a los mercados a pedir prestado o con el banco, etc. Entonces, la pregunta sería, básicamente, ¿existe una tasa promedio que nos diga más o menos cuánto nos cuesta a nosotros incrementar el capital? Y eso es el costo del capital. La problemática del costo de capital, que en su momento Modigliani y Miller habían dicho que permanecía invariable en su primer trabajo y después terminaron reconociendo que no. Entonces, la idea subyacente es tratar de encontrar una tasa que nos permita entonces preguntarnos, bueno, si esta empresa tuviera que incrementar la cantidad de dinero que hay que incorporar dentro de su negocio, ¿cuánto me sale ese dinero adicional? Entonces esta tasa la vamos a utilizar para saber, como veníamos diciendo en promedio, cuánto cuesta financiarnos, es decir, si yo incorporo un peso dentro de la estructura de capital, ¿cuánto como mínimo tiene que generar ese peso? Porque digo, los accionistas están esperando un retorno por cada peso que hayan incorporado dentro del capital accionario y por supuesto los acreedores van a estar esperando que nosotros les paguemos intereses. Por otro lado, esta tasa también va a ser utilizada para evaluar proyectos. Por ejemplo, si nosotros sabemos que nos cuesta el capital o la inversión de un proyecto nos cuesta un 10%, por supuesto que vamos a comparar cuánto nos cuesta financiar el negocio con cuánto nos genera el negocio. Y eso ustedes lo deben haber visto en materias más básicas, como puede haber sido cálculo financiero o matemática financiera, en evaluación básica de proyectos de inversión. Y por último, en base a lo anterior, justamente esta tasa va a ser la tasa de descuento que nosotros vamos a utilizar para actualizar flujos generados por el negocio. Es decir, si yo quiero evaluar una empresa, si yo quiero evaluar una parte de una empresa, una parte nueva de una empresa, que sería un proyecto de inversión, vamos a estar proyectando la operatoria que va a tener el proyecto de inversión, vamos a estar proyectando el capital de trabajo necesario y vamos a estar proyectando todas esas inversiones en maquinaria, el CAPEX, y vamos a querer descontarlo para preguntarnos cuánto vale toda esa renta de dinero que se va a ir generando en el tiempo a valor presente.
Entonces esta va a ser una tasa representativa del negocio que se va a utilizar para descontar entonces flujos generados por el negocio. Y no es otra cosa más que el costo promedio ponderado del capital, que en inglés es el WACC. Le decimos WACC, es una tasa. Bueno, la ecuación básica del WACC es esta que está apareciendo en pantalla, es cuánto pesa la deuda dentro del total de la estructura de capital, o weight de la deuda, por el KD, que va a ser el costo de oportunidad o el costo exigido por la deuda, por 1 menos tax, más cuánto pesa, en definitiva, el capital propio dentro del total de la estructura de capital por el costo de oportunidad del capital. Importante que todos estos valores que vamos a estar calculando, como iremos viendo, son siempre a valor de mercado. Entonces, ¿qué va a representar, por ejemplo, un WACC del 10%? Y muchas veces los economistas decimos es el costo marginal. Bueno, es el costo marginal porque es cuánto me cuesta incorporar un peso adicional dentro de la estructura de capital. Si el WACC es del 10%, implica que me genera 10 centavos por cada peso que yo incorpore dentro de la estructura de capital. Por supuesto, la manera en la cual la empresa se esté financiando va a influenciar fuertemente cuál va a ser el valor de este WACC, y recordemos que entonces hay toda una serie de autores que han estado estudiando qué es lo que va sucediendo con la estructura de capital y cómo influye sobre la tasa. Modigliani Miller, por ejemplo, para decir algunos, Brilli Meyer, son muchos de los autores que han estudiado en profundidad qué es lo que sucede entonces, dependiendo cuál sea nuestra estructura de capital, o mejor dicho, cuál es la relación deuda-equity. A uno quizás se pregunten, ¿qué es ese 1 menos tax? Ese 1 menos tax es lo que se conoce como el escudo fiscal, y básicamente lo que estamos reconociendo es que la legislación permite que nosotros podamos descontar los intereses dentro del impuesto corporativo. Por ejemplo, en Argentina se conoce como el impuesto a las ganancias. Es decir, si nosotros tomamos deuda, estos intereses que pagamos los podemos tomar como un gasto financiero dentro del estado de resultados, o profit and losses, o P&L, como lo queramos llamar, income statement, dependiendo qué idioma querramos usar. Entonces esto va a estar reduciendo la base imponible, con lo cual vamos a estar luego tributando un menor impuesto corporativo. En definitiva, ¿por qué es importante conocer el WACC? Porque en algún momento lo vamos a estar utilizando para evaluar empresas y evaluar proyectos de inversión. Y en ambas situaciones vamos a estar utilizando entonces esta tasa como para estar descontando los flujos de fondo. En definitiva, la pregunta es, ¿qué es el WACC? Bueno, el WACC en definitiva va a estar compuesto por parte, por el costo financiero o el costo de oportunidad que tienen los acreedores, que sería aquella tasa de interés que nos cobrarían si si la empresa, mejor dicho, pide prestado un peso adicional dentro de la estructura de capital. Y la pregunta es cómo lo vamos a estar calculando. Eso lo vamos a estar viendo, por supuesto, en próximas presentaciones. Lo mismo, vamos a decir, bueno, ¿cuál es la otra parte que va a estar formando al WACC? Bueno, va a ser el costo de oportunidad de los accionistas, porque el accionista que paga el precio de una acción para formar parte de ser accionista de la firma tiene, por supuesto, un costo de oportunidad por estar invirtiendo en acciones, y también veremos entonces de qué maneras pueden ser calculados estos costos de oportunidad. La manera más usual es mediante el modelo CAPEM. Y bueno, entonces en promedio, vamos a decir que la tasa que va a ser representativa de la firma o del negocio va a ser entonces el WACC, y es el costo promedio ponderado del capital. Espero que haya servido este video. Les agradezco muchísimo.